Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. ¿Qué es la realidad? Por un lado tenemos la visión de, digamos, el sentido común, que el universo es un escenario material, objetivo, que existe ahí fuera independientemente de nosotros. Y por otro, una idea mucho más radical y persistente, que el universo es, en esencia, una construcción mental, inseparable de la conciencia que lo percibe. Exacto. Y para explorar esta tensión, nuestro punto de partida serán conceptos de la física cuántica, como la de coherencia, y su sorprendente, aunque muy controvertido, diálogo con antiguas tradiciones filosóficas. Vamos a hablar del hermetismo y de la escuela budista Citamatra, a veces llamada solo mente. La pregunta central yo creo que es muy clara. ¿La conciencia crea la realidad al observarla o simplemente la revela? Mi postura es que la realidad es, en el fondo, un fenómeno mental. Voy a sostener que esta perspectiva, lejos de ser una fantasía mística, encuentra un eco muy profundo tanto en la sabiduría ancestral como en las paradojas que la propia ciencia moderna ha descubierto. Y yo argumentaré desde la otra vereda. Si bien el mundo cuántico desafía nuestra intuición clásica, sus extrañezas pueden explicarse a través de procesos físicos, objetivos y muy rigurosos. No necesitamos, creo yo, invocar a la conciencia como un agente causal mágico para entender por qué el mundo es como es. Bueno, es que la idea de un universo mental no es para nada nueva. La filosofía hermética, condensada en este texto, el Kybalión, postula un principio fundamental. El todo es mente, el universo es mental. Esto sugiere que la realidad material es una especie de pensamiento en la mente de una conciencia cósmica. De forma paralela y con un enfoque más, digamos, psicológico, la escuela budista Citamatra enseña que todos los fenómenos que experimentamos son en realidad creaciones de nuestra propia mente, muy parecidos a la materia de un sueño. Para esta visión, el famoso efecto observador de la física cuántica, donde el acto de medir parece afectar lo medido, no es una anomalía extraña. Al contrario, es casi una confirmación directa de su postulado central. La conciencia no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de la realidad. Figuras como Erwin Schrödinger, uno de los padres de la cuántica, coquetearon con estas ideas, sugiriendo que la conciencia es fundamental para que el universo físico adquiera significado. Sí, entiendo perfectamente el atractivo de trazar estos paralelos. Es muy tentador unir las profundidades de la física con las de la metafísica. Sin embargo, creo que aquí es crucial mantener una distinción clara para no caer en confusiones. La física moderna tiene una explicación muy sólida y, la verdad, poco misteriosa para la transición del extraño mundo cuántico al mundo clásico que vemos y tocamos. Se llama decoherencia cuántica. O sea, en términos simples, un sistema cuántico, como un electrón en superposición de varios estados a la vez, pierde esas propiedades extrañas muy rápidamente debido a su interacción con el entorno. Un solo fotón que choca con él, una molécula de aire, cualquier cosa. No se requiere una mente consciente. Fíjate que físicos como Albert Einstein lucharon toda su vida por defender la idea de una realidad objetiva, lo que él llamaba realismo local. Le horrorizaba la idea de que la luna no estuviera ahí si nadie la miraba. Y la visión mayoritaria en la física actual, aunque con muchos matices, sigue esa línea realista. La observación no crea la realidad, simplemente registra un estado que ya se ha definido por interacciones físicas. Pero es que justo ahí está el meollo del asunto. La interpretación de Copenhague, que fue la visión fundacional de la cuántica desarrollada por Bohr y Heisenberg, afirmaba precisamente eso, que no tiene sentido hablar de las propiedades de una partícula como su posición antes de medirla. La medición no revela una propiedad preexistente, sino que fuerza a la partícula a elegir una. Claro, pero ¿qué es medir? ¿Requiere de un científico con bata blanca en un laboratorio? Esa es la clave del malentendido popular. Bueno, la interpretación original era ambigua en ese punto, y es esa ambigüedad la que abre la puerta.
Si el acto de observación colapsa las posibilidades en una realidad definida, esto se alinea de una manera asombrosa con la visión de la escuela Solamente. Ellos proponen que nuestras acciones pasadas siembran huellas kármicas en nuestra conciencia fundamental. Son como semillas latentes. Cuando percibimos algo, no estamos viendo un objeto externo, sino que una de estas huellas madura y proyecta una experiencia completa, creando la ilusión del sujeto que ve y el objeto que es visto, y lo hace simultáneamente. En este modelo, el colapso cuántico sería el momento en que una potencialidad kármica se manifiesta como realidad experimentada. A ver, creo que ahí se mezclan dos lenguajes que no son compatibles. El mecanismo de la decoherencia es la explicación física aceptada para el colapso. Pensemos en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. El gato está en una caja en una superposición de vivo y muerto porque su destino depende de un átomo radiactivo que está en superposición de decaído y no decaído. El observador que define el estado del gato no es la persona que abre la caja, es el detector Geiger dentro de la caja. En el instante en que el átomo decae o no, interactúa con el detector, que a su vez interactúa con el veneno, que a su vez interactúa con el gato. Es una cascada de interacciones físicas que ocurren en una fracción de segundo infinitesimal. Para cuando abrimos la caja, el gato ya está vivo o muerto desde hace rato. La observación es cualquier interacción física que enreda el sistema con su entorno y hace que la información sobre su estado se filtre. No es un acto mental. Entiendo el proceso de decoherencia, de verdad, pero no creo que resuelva la pregunta de fondo, solo la aplaza. Porque, ¿qué es el entorno? A nivel fundamental, el detector, el aire, la caja, todo está compuesto de partículas cuánticas. Así que el sistema inicial, partícula más entorno, es solo un sistema cuántico más grande, que a su vez debería estar en superposición. ¿Dónde se detiene la cadena? ¿En qué punto la probabilidad se convierte en un hecho concreto? Esto se conoce como el problema de la medición. La decoherencia explica por qué no vemos superposiciones macroscópicas, pero no explica por qué obtenemos un resultado definido en lugar de otro. La conciencia como punto final de la cadena de observación sigue siendo un candidato para resolver esa pregunta. Pero eso es añadir una hipótesis innecesaria y no comprobable. Es apelar al misterio de la conciencia para resolver un problema de la física. Y me lleva a una pregunta directa. Si la realidad es una proyección de mentes individuales, como un sueño, ¿cómo explica el modelo Civitana la asombrosa consistencia y objetividad de las leyes físicas? ¿Por qué mi sueño y tu sueño coinciden en que la constante gravitacional es 6.674 por 10 a la menos 11? El realismo objetivo lo explica con una simplicidad elegante, porque hay un único universo ahí fuera con leyes consistentes para todos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Una especie de sueño colectivo sincronizado por una red kármica invisible? Suena mucho más complicado. La respuesta de esas tradiciones es que la consistencia proviene de las huellas kármicas compartidas, sembradas por acciones colectivas en el pasado. Pero vayamos a un nivel más fundamental, a la naturaleza misma de la materia. El hermetismo propone el principio de vibración que sostiene que nada reposa, que todo se mueve, que todo vibra. La ciencia moderna, curiosamente, nos dice algo muy, muy parecido. La materia en el fondo no es algo sólido. Son excitaciones, patrones de vibración en campos cuánticos que permean todo el espacio. Si todo, desde la roca más densa hasta el pensamiento más sutil, es una forma de vibración en diferentes frecuencias o complejidades, ¿no podrían ser manifestaciones de una misma sustancia fundamental? Entiendo la analogía que planteas, pero es un salto lógico muy grande equiparar la vibración de un campo cuántico, que se describe con matemáticas precisas y se mide en un laboratorio, con la vibración metafórica del hermetismo. Es un error de categoría, me parece. La física describe la materia como una manifestación de la energía, sí, pero esa energía obedece a leyes matemáticas impersonales, predecibles y, hasta donde sabemos, no conscientes. No hay ninguna evidencia científica que respalde la idea de que la energía de un quark tenga alguna propiedad mental o espiritual. Es como decir que, como un ordenador y un cerebro procesan información, ambos deben ser conscientes. La analogía no demuestra la identidad. Pero es que la ciencia solo describe el comportamiento de esa energía.
el cómo funciona, no su naturaleza intrínseca, el qué es. La física te da las ecuaciones que rigen un electrón, pero no te dice qué es un electrón en su esencia. Esa es una pregunta que la física por su propio método no puede responder. La filosofía idealista propone una respuesta. La naturaleza intrínseca de la realidad es la conciencia. Lo que llamamos leyes físicas serían entonces las estructuras y, digamos, los hábitos de esa conciencia. La materia no sería algo distinto de la mente, sino la mente vista desde fuera, la mente en su manifestación como fenómeno observable. Y esa es una proposición filosófica fascinante, pero no es ciencia. No ofrece predicciones falsables. Si yo afirmo que la gravedad funciona debido a leyes matemáticas objetivas, puedo calcular la órbita de un planeta y comprobarlo. Si tú afirmas que la gravedad funciona porque es un hábito de la conciencia cósmica, no hay nada que yo pueda medir para confirmar o refutar esa idea. Es una capa de interpretación que se añade sobre los hechos, pero que no aporta poder explicativo. Es más, Einstein buscaba precisamente lo contrario, una teoría del campo unificado que describiera toda la realidad dentro de un marco puramente físico y realista, sin necesidad de observadores ni mentes. Werner Heisenberg o Wolfgang Pauli estaban profundamente interesados en la filosofía y el misticismo. No eran especulaciones de sobremesa, veían una conexión directa. Pauli, por ejemplo, mantuvo una larga correspondencia con el psicólogo Carl Jung sobre la sincronicidad y la idea de un unus mundus, una realidad unificada donde lo psíquico y lo físico emergen de un origen común. Abogaba por un misticismo lúcido que integrara la racionalidad científica con la experiencia interior. Ellos estaban en la frontera, asomándose al abismo de lo que sus propias ecuaciones implicaban, y buscaron en la filosofía un lenguaje para darle sentido. Es cierto, y es un capítulo fascinante de la historia de la ciencia. Nadie niega su interés. La cuestión clave, sin embargo, es si esas reflexiones personales forman parte del modelo científico verificable, o si pertenecen al ámbito de la interpretación filosófica. Eran producto de una época y un contexto cultural lidiando con una revolución conceptual sin precedentes. Pero la ciencia ha avanzado precisamente depurando el formalismo matemático, que es lo que funciona y hace predicciones, de las interpretaciones personales. La ecuación de Schrödinger funciona igual de bien si eres un realista materialista en Pekín o un idealista budista en Kioto. El propio análisis histórico muestra que esta controversia se fue apagando en la segunda mitad del siglo XX, a medida que la física se volvió más pragmática, global y centrada en los resultados. O quizás se silenció porque desafiaba demasiado los supuestos materialistas sobre los que se construyó la ciencia moderna. Hemos creado una falsa dicotomía entre ciencia y espiritualidad que ellos, los fundadores, no reconocían. Tal vez no avanzamos, sino que simplemente elegimos el camino más cómodo, el que no nos obligaba a cuestionar nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. No lo veo como un camino cómodo, sino como un camino riguroso. Un sistema como el de Citámatra, que postula huellas kármicas, se basa en la fe, no en la evidencia empírica. No es falsable. De hecho, si lo tomamos en serio como un modelo de la realidad, presenta problemas lógicos irresolubles. Si tu realidad es una proyección tuya y la mía es una proyección mía, cuando hablamos, ¿soy yo un personaje en tu sueño o eres tú un personaje en el mío? Es el problema del solipsismo, que es una trampa filosófica de la que es muy difícil salir. La ciencia, al postular una realidad objetiva compartida, evita de raíz esa paradoja. Es la explicación más sencilla y potente. En resumen, mi posición es que la idea de un universo mental es una tradición milenaria que, lejos de ser refutada por la ciencia, encuentra un reflejo inesperado y provocador en las ambigüedades de la física cuántica. La naturaleza última de la realidad y el papel de la conciencia siguen siendo las preguntas más importantes y abiertas de la ciencia. Esto sugiere que nuestra visión puramente materialista del cosmos es como mínimo incompleta y que la mente podría jugar un rol mucho más fundamental de lo que estamos dispuestos a aceptar. De coherencia, nos ofrecen explicaciones coherentes para su funcionamiento que no requieren de la conciencia como ingrediente activo.
El universo parece regirse por leyes objetivas, matemáticas y descubribles a través del método científico. Las implicaciones filosóficas son estimulantes y necesarias, pero deben permanecer en el terreno de la especulación informada, no confundirse con la teoría científica probada. El verdadero avance no está en disolver la ciencia en el misticismo, sino en seguir el camino del rigor, distinguiendo siempre lo que podemos probar de lo que por ahora solo podemos imaginar. Este diálogo entre la física y la metafísica, entre el telescopio y el microscopio interior, nos lleva a los límites absolutos de nuestro entendimiento. Exacto. Y la exploración de estas ideas, ya sea desde la razón científica o la introspección filosófica, nos invita a cuestionar la naturaleza misma de todo lo que damos por sentado, dejando al oyente con la tarea y el privilegio de continuar la reflexión. Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. ¿Qué es la realidad? Por un lado tenemos la visión de, digamos, el sentido común, que el universo es un escenario material, objetivo, que existe ahí fuera independientemente de nosotros. Y por otro, una idea mucho más radical y persistente, que el universo es, en esencia, una construcción mental, inseparable de la conciencia que lo percibe. Exacto. Y para explorar esta tensión, nuestro punto de partida serán conceptos de la física cuántica, como la de coherencia, y su sorprendente, aunque muy controvertido, diálogo con antiguas tradiciones filosóficas. Vamos a hablar del hermetismo y de la escuela budista Citamatra, a veces llamada solo mente. La pregunta central yo creo que es muy clara. ¿La conciencia crea la realidad al observarla o simplemente la revela? Mi postura es que la realidad es, en el fondo, un fenómeno mental. Voy a sostener que esta perspectiva, lejos de ser una fantasía mística, encuentra un eco muy profundo tanto en la sabiduría ancestral como en las paradojas que la propia ciencia moderna ha descubierto. Y yo argumentaré desde la otra vereda. Si bien el mundo cuántico desafía nuestra intuición clásica, sus extrañezas pueden explicarse a través de procesos físicos, objetivos y muy rigurosos. No necesitamos, creo yo, invocar a la conciencia como un agente causal mágico para entender por qué el mundo es como es. Bueno, es que la idea de un universo mental no es para nada nueva. La filosofía hermética, condensada en este texto, el Kybalión, postula un principio fundamental. El todo es mente, el universo es mental. Esto sugiere que la realidad material es una especie de pensamiento en la mente de una conciencia cósmica. De forma paralela y con un enfoque más, digamos, psicológico, la escuela budista Citamatra enseña que todos los fenómenos que experimentamos son en realidad creaciones de nuestra propia mente, muy parecidos a la materia de un sueño. Para esta visión, el famoso efecto observador de la física cuántica, donde el acto de medir parece afectar lo medido, no es una anomalía extraña. Al contrario, es casi una confirmación directa de su postulado central. La conciencia no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de la realidad. Figuras como Erwin Schrödinger, uno de los padres de la cuántica, coquetearon con estas ideas, sugiriendo que la conciencia es fundamental para que el universo físico adquiera significado. Sí, entiendo perfectamente el atractivo de trazar estos paralelos. Es muy tentador unir las profundidades de la física con las de la metafísica. Sin embargo, creo que aquí es crucial mantener una distinción clara para no caer en confusiones. La física moderna tiene una explicación muy sólida y, la verdad, poco misteriosa para la transición del extraño mundo cuántico al mundo clásico que vemos y tocamos. Se llama decoherencia cuántica. O sea, en términos simples, un sistema cuántico, como un electrón en superposición de varios estados a la vez, pierde esas propiedades extrañas muy rápidamente debido a su interacción con el entorno. Un solo fotón que choca con él, una molécula de aire, cualquier cosa. No se requiere una mente consciente. Fíjate que físicos como Albert Einstein lucharon toda su vida por defender la idea de una realidad objetiva, lo que él llamaba realismo local.
le horrorizaba la idea de que la Luna no estuviera ahí si nadie la miraba. Y la visión mayoritaria en la física actual, aunque con muchos matices, sigue esa línea realista. La observación no crea la realidad, simplemente registra un estado que ya se ha definido por interacciones físicas. Pero es que ahí, justo ahí está el meollo del asunto. La interpretación de Copenhague, que fue la visión fundacional de la cuántica desarrollada por Bohr y Heisenberg, afirmaba precisamente eso, que no tiene sentido hablar de las propiedades de una partícula como su posición